Imagina, por un momento, que el dolor que estás sintiendo ahora mismo no te está ocurriendo a ti, está siendo creado por ti. ¿Qué pasaría si te dijera que tu sufrimiento es una elección? No una elección consciente, sino un patrón profundamente arraigado en los paisajes de tu mente. Cada persona que está viendo esto vive atrapada en una prisión invisible que ha construido con sus propios pensamientos. Recreas una y otra vez las mismas historias del pasado. Revives traumas antiguos y generas ansiedad por un futuro que aún no existe. Pero, ¿y si te mostrara la llave para abrir esa prisión? ¿Y si comprender solo unos pocos principios fundamentales pudiera transformar completamente tu experiencia de la realidad? Eckhart Tolle descubrió algo profundamente revelador, una comprensión revolucionaria que desafía todo lo que nos han enseñado sobre el dolor, la conciencia y la transformación personal. Y hoy, voy a mostrarte el mecanismo exacto mediante el cual estás creando, de forma inconsciente, tu propio sufrimiento. Esto no es otro video de autoayuda más. Es un mapa hacia el entendimiento de los mecanismos más profundos de la conciencia humana. Al final de este viaje, entenderás cómo tu mente ha estado ejecutando un sofisticado programa de autosabotaje y, lo más importante, cómo liberarte de él para siempre. ¿Estás listo para descubrir la verdad sobre tu sufrimiento? ¿Preparado para desafiar todo lo que creías saber sobre ti mismo? Entonces, sigue escuchando, porque lo que estás a punto de aprender lo cambiará todo. El sufrimiento no es una fuerza externa que te ocurre, es una energía interna que generas, momento a momento, a través de patrones mentales inconscientes. En el vasto paisaje de la experiencia humana, existe una red invisible de energía, un campo cuántico de conciencia que la mayoría de las personas nunca aprende a navegar. Esa energía no es mística ni inaccesible. Está ocurriendo ahora mismo dentro de ti, a tu alrededor y a través de ti. Lo que llamamos realidad es, en verdad, una compleja interacción entre pensamientos, emociones y conciencia. La mayoría vive encerrada en su propia mente, atrapada en un bucle interminable de narrativas mentales que generan resistencia, dolor y desconexión. Pero hay otra forma de existir, un estado de presencia que trasciende esas construcciones mentales. En este video, exploraremos las enseñanzas más profundas de Eckhart Tolle, quien ha dedicado su vida a comprender la verdadera naturaleza de la conciencia humana. Descubriremos los mecanismos del sufrimiento y revelaremos cómo tu mente crea historias que te mantienen encerrado en ciclos de dolor y limitación. Esto no trata de pensamiento positivo, ni de ignorar tus emociones. Se trata de conciencia radical, un cambio profundo en la manera en que te percibes a ti mismo y en cómo te relacionas con tu experiencia. Aprenderás métodos prácticos para liberarte de los patrones mentales, inconscientes, y acceder a un estado de paz y poder interior. Prepárate para desafiar todo lo que creías saber sobre ti, sobre el dolor y sobre la naturaleza misma de la conciencia. Seamos brutalmente honestos sobre la condición humana. Cada día, millones de personas se despiertan sintiéndose atrapadas en trabajos que odian, atrapadas en relaciones que las vacían, atrapadas en cuerpos dominados por el estrés y la ansiedad. Intentan de todo: libros de autoayuda, seminarios motivacionales, terapia, aplicaciones de meditación. Pero nada parece generar un cambio duradero. ¿Por qué es tan difícil transformarse? ¿Por qué seguimos repitiendo patrones que claramente no nos sirven? La respuesta es más simple y más profunda de lo que imaginas. Estamos adictos a nuestro propio sufrimiento. Piensa en eso por un momento. Tu mente ha creado un intrincado sistema de creencias, recuerdos y patrones emocionales que, inconscientemente, proteges y perpetúas. No solo experimentas el dolor, lo generas, momento a momento, a través de tu identificación con el pensamiento. Considera estas luchas universales.
repetir una y otra vez los traumas del pasado, generar ansiedad por escenarios futuros que aún no existen, creer que tus pensamientos son una representación fiel de la realidad, resistirte a lo que es, en lugar de aceptar el momento presente, definirte a ti mismo por tus experiencias pasadas y tus creencias limitantes. La mayoría de los enfoques del desarrollo personal se centran en cambiar las circunstancias externas, conseguir un mejor trabajo, encontrar la relación perfecta, ganar más dinero. Pero Eckhart Tolle revela una verdad radical. El cambio externo no tiene sentido sin transformación interna. La verdadera revolución ocurre dentro de ti, en tu relación con el pensamiento. La psicología tradicional y la autoayuda suelen pasar por alto una idea crucial. El dolor no es algo que te sucede. El dolor es algo que tú produces a través de tu narrativa mental. Tu sufrimiento es el resultado directo de tu identificación inconsciente con el pensamiento. Imagina tu mente como un software complejo ejecutándose en segundo plano. Ese programa genera constantemente escenarios, juicios y reacciones emocionales que parecen completamente reales, pero son solo construcciones mentales, historias con las que te has identificado tan profundamente que las confundes con la realidad. El problema no son tus circunstancias. El problema es tu relación con tus circunstancias. Profundicemos ahora en los mecanismos de la conciencia y del sufrimiento. Cada pensamiento que tienes es un patrón energético. Esos patrones no son simples descargas neuronales. Son programas sofisticados que moldean toda tu experiencia de realidad. La mayoría vive sin saber que habita dentro de esas construcciones mentales. Eckhart Tolle introduce un concepto revolucionario: la diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es una parte natural de la experiencia humana. Incomodidad física, desafíos emocionales, dificultades inevitables de la vida. El sufrimiento, en cambio, es lo que añades al dolor a través de tu resistencia mental. Cuando ocurre algo difícil, tu mente puede responder de dos formas. 1. Resistencia. Luchar contra lo que es, generando aún más turbulencia mental y emocional. 2. Aceptación. Reconocer la experiencia sin juicio y permitir que se mueva a través de ti. Veamos cómo funciona esto en la vida real. Imagina que pierdes tu trabajo. La experiencia inicial es dolorosa. Incertidumbre financiera, impacto emocional. Pero observa lo que sucede después en tu mente. La mayoría comienza a imaginar los peores escenarios. Crea historias de fracaso personal. Proyecta catástrofes futuras. Construye elaboradas narrativas de victimismo. Cada uno de esos movimientos mentales es una forma de sufrimiento. Y todos son opcionales. El campo cuántico de la conciencia opera bajo un principio simple: la transformación de energía. Cada pensamiento tiene una frecuencia vibracional. Los pensamientos negativos, basados en la resistencia, generan una energía densa y pesada que te mantiene estancado. Los pensamientos basados en la aceptación crean amplitud, claridad y posibilidad. Métodos prácticos para la transformación. 1. Presencia consciente. Cierra los ojos. Respira profundamente. Observa tus pensamientos sin involucrarte con ellos. Míralos pasar como nubes en el cielo de tu conciencia. No eres tus pensamientos. Eres la conciencia que los observa. 2. Conexión con el cuerpo. Tu cuerpo siempre está presente. Cuando te sientas atrapado en tus narrativas mentales, lleva tu atención a las sensaciones físicas. Siente tu respiración. Percibe la energía sutil moviéndose dentro de ti. Eso rompe instantáneamente la hipnosis del pensamiento. 3. El poder de la hora. Practica la aceptación radical de este momento. Sea lo que sea que esté ocurriendo, di un sí interior. Esto no significa resignación pasiva. Significa liberar la resistencia mental, lo que permite que surjan soluciones creativas. Las tradiciones antiguas lo sabían, y la física cuántica moderna comienza a confirmarlo.
La conciencia es la esencia misma de la realidad. No eres una entidad separada que experimenta la vida. Eres una expresión dinámica de un vasto campo interconectado de energía. Tus pensamientos son fuerzas creativas. No solo reflejan la realidad, la generan. Al cambiar tu relación con el pensamiento, literalmente transformas tu experiencia de la existencia. Aquí está la revelación más importante. El poder que has estado buscando siempre ha estado dentro de ti. No eres víctima de tus circunstancias. Eres una conciencia creadora viviendo una experiencia humana. Ese poder invisible no está lejos ni oculto. Es tu estado natural de ser. Recuerda esta enseñanza profunda. La energía no puede ser creada ni destruida, solo transformada. No es solo un principio científico, es una verdad espiritual sobre el potencial humano. Tienes el poder de transformar tu energía en cualquier momento. Tu sufrimiento no es una condena, es una construcción mental momentánea que puedes disolver con conciencia. Eckhart Tolle ofrece una perspectiva radical. El verdadero poder reside en la presencia, no en controlar las circunstancias externas, sino en tu capacidad de estar completamente despierto en este instante. Imagina la conciencia como un océano infinito, y tu experiencia individual como una ola. La ola no necesita luchar para ser el océano, ya es el océano. Tu esencia es vasta, libre y sin límites. Cada vez que te sumerges en la pura conciencia, accedes a un campo de potencial infinito. Sales del relato limitado del yo, personal, y te conectas con algo mucho más grande. Esto es lo que hemos descubierto. El sufrimiento es una construcción mental, no una realidad inevitable. Tienes el poder de transformar tu experiencia a través de la conciencia. La presencia es tu tecnología espiritual más poderosa. Tus pensamientos son fuerzas creativas que generan tu realidad. El viaje de transformación comienza con una elección sencilla. ¿Seguirás identificándote con tu narrativa mental? ¿O despertarás a la vastedad de la conciencia que realmente eres? No se trata de alcanzar un estado perfecto. Se trata de cultivar una relación consciente y compasiva con tu experiencia interior. Si este mensaje resonó contigo, estás listo para una transformación más profunda. Suscríbete para seguir explorando estas enseñanzas. Cada video es una puerta hacia una mayor conciencia y una vida más libre. Comparte esto con alguien que necesite escuchar este mensaje. Porque tu despertar no solo te transforma a ti. Crea una onda de conciencia que toca todo a tu alrededor. ¿Estás listo para dejar de crear tu propio sufrimiento? ¿Preparado para vivir de una forma más despierta y consciente? La elección es tuya y comienza ahora. Has llegado hasta aquí porque algo dentro de ti lo sabe. Tu sufrimiento no es el enemigo, es un maestro. Un mensajero disfrazado que te muestra las cadenas que tú mismo forjaste. Durante años has creído que el dolor te perseguía, que eras víctima de tus circunstancias, de tu pasado, de los demás. Pero no lo eras. Eras tú, repitiendo mentalmente la misma historia una y otra vez, reviviendo emociones pasadas como si fueran nuevas, resistiéndote a lo que ya es. Esa resistencia, esa lucha silenciosa dentro de ti, es el origen de tu sufrimiento. Eckhart Tolle enseña que el sufrimiento nace cada vez que nos negamos a aceptar el momento presente tal como es. No por debilidad, sino por desconocimiento. Porque nos identificamos con una voz interior que nunca se detiene. Esa voz que juzga, compara, recuerda, imagina y teme. Esa voz que te dice que aún no eres suficiente, que te falta algo, que la felicidad está allá afuera. Pero aquí está la verdad. No hay un allá, afuera. Todo ocurre en la conciencia, y esa conciencia eres tú. Tu mente crea la ilusión del tiempo, el pasado que ya no existe y el futuro que aún no ha llegado.
Y mientras te pierdes en esas imágenes mentales, la vida real, la única vida que tienes, transcurre justo aquí, en este instante. La mayoría de las personas no vive, sobrevive. Van del pasado al futuro, sin detenerse jamás en el presente, y en ese movimiento constante surge la desconexión del cuerpo, de la vida y de sí mismos. Esa desconexión es el verdadero sufrimiento. Porque cuando no estás presente, la mente toma el control y con ella vienen el miedo, la culpa, la frustración, la ansiedad. ¿Y sabes qué es lo más paradójico? Intentamos escapar del sufrimiento corriendo hacia el futuro, pero esa misma huida lo perpetúa, lo alimenta. Porque la paz no se encuentra en el futuro. La paz solo existe ahora. Cuando Eckhart Tolle habla del poder del ahora, no se refiere a una idea romántica ni a una frase motivacional. Habla de una fuerza real, transformadora, que te libera del tiempo psicológico. Estar presente es salir del dominio de la mente. Es mirar un pensamiento y decir, esto no soy yo soy quien lo observa. Cuando haces eso, algo profundo ocurre. El pensamiento pierde poder. El sufrimiento comienza a disolverse, y tú recuperas tu verdadero lugar, el del observador consciente, no el del prisionero mental. Mira a tu alrededor. La mayoría de los hombres vive esclava de una identidad construida por el ego. El ego necesita conflicto, comparación, drama. Se alimenta de la queja, del deseo insatisfecho, del miedo al fracaso. Por eso, incluso cuando logras tus metas, sientes un vacío. Porque el ego nunca se sacia, siempre necesita más. Tolle enseña que el sufrimiento se convierte en una adicción cuando el ego toma el control. La mente busca dolor, porque el dolor refuerza la sensación de yo. Y ese yo necesita sentirse separado del resto para existir. Pero tú no eres esa voz, no eres esa máscara, eres la conciencia que lo ve todo. Cuando lo comprendes, ocurre un cambio radical. El sufrimiento deja de ser algo que te domina y se convierte en una señal de alerta, una oportunidad para despertar. Cada vez que te sientes frustrado, cada vez que el miedo aparece o que la rabia te domina, pregúntate, ¿qué parte de mí está resistiendo este momento? Y luego, respira, observa. No intentes huir. Permite que la emoción esté ahí, pero no te fusiones con ella. Esa simple práctica, estar presente con lo que es una de las enseñanzas más poderosas de Tolle. No necesitas luchar contra tus pensamientos, ni eliminarlos. Solo necesitas verlos. Porque lo que observas con conciencia deja de tener poder sobre ti. Cuando no eres consciente, el pensamiento te controla. Cuando eres consciente, tú controlas el pensamiento. Ese es el punto en el que el sufrimiento comienza a disolverse. No porque desaparezca mágicamente, sino porque tú dejas de alimentarlo con resistencia. El sufrimiento necesita tu atención para sobrevivir. Necesita que creas en su historia. Necesita que te identifiques con él. Cuando lo observas sin juicio, lo desarmas. Le quitas el combustible, y en ese momento de claridad, descubres algo extraordinario. Nunca fuiste la historia. Nunca fuiste la herida. Eras la conciencia que la sostenía. Cuando entiendes esto, te liberas del ciclo del dolor. Te liberas de la culpa. Te liberas de la necesidad constante de arreglarlo todo. Esa es la verdadera libertad de la que habla Eckhart Tolle. No la libertad de tener una vida perfecta, sino la libertad interior de no necesitar que lo sea. Imagina que caminas por la vida sin miedo a las emociones, sin huir del dolor, sin necesitar controlar cada resultado, simplemente presente, consciente, despierto. Eso es el poder del ahora. Eso es lo que rompe el ciclo del sufrimiento. Porque cuando estás completamente presente, el pasado deja de tener poder y el futuro pierde su peso. La mente busca complicar lo simple, pero la verdad es sencilla. No sufres por lo que te ocurre,
Sufres por lo que piensas sobre lo que te ocurre. Esa diferencia, aunque parezca pequeña, es el punto de inflexión entre la esclavitud mental y la libertad interior. Eckhart Tolle lo resume así: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Cada vez que eliges la aceptación, eliges la libertad. Cada vez que eliges la presencia, eliges la paz. Cada vez que eliges la conciencia, eliges tu verdadera vida. Y ahí es cuando algo dentro de ti cambia para siempre. Ya no necesitas que el mundo sea distinto para sentirte en paz, porque tú te has convertido en la paz. El verdadero despertar no ocurre cuando logras algo, sino cuando comprendes que nunca hubo nada que lograr. Ocurre cuando dejas de correr detrás de la felicidad y te das cuenta de que la felicidad siempre estuvo contigo, solo que la habías cubierto con pensamientos. Desde pequeños, nos enseñaron que la vida es una carrera, una lista infinita de metas que debemos alcanzar para sentirnos completos. Primero los estudios, luego el trabajo, después el dinero, la pareja, los hijos, la casa y, al final, la idea de éxito. Pero cuando alcanzas una meta, otra aparece, y después otra, y otra más. Así se perpetúa la ilusión de que, algún día, serás feliz. Ese, algún día, es la trampa más sutil del ego, porque te mantienes siempre persiguiendo algo que ya tienes dentro. Eckhart Tolle enseña que el ego se alimenta del tiempo. Mientras mantenga tu atención en el pasado o en el futuro, puedes sobrevivir. Pero cuando entras plenamente en el presente, el ego se disuelve. Porque el ahora no necesita comparación, ni deseo, ni miedo. El ahora simplemente es. Y ahí está la paradoja. Todo lo que has buscado desesperadamente, la paz, la libertad, la plenitud, aparece justo cuando dejas de buscar. No cuando te rindes por debilidad, sino cuando te entregas a la realidad tal como es. La mente teme la rendición porque cree que significa perder. Pero en el plano de la conciencia, rendirte es ganar. Es dejar de luchar contra la vida. Es reconocer que lo que ocurre no está en tu contra, sino a tu favor. Cada dificultad, cada pérdida, cada dolor tiene una función: mostrarte las partes de ti que aún se resisten a la vida. El sufrimiento, entonces, se convierte en un espejo, un reflejo que te dice: aquí hay algo que aún no aceptas, y mientras no lo aceptes, seguirá apareciendo, disfrazado de distintas formas. Una persona, una situación, un miedo recurrente. Hasta que finalmente entiendas la lección. No porque el universo quiera castigarte, sino porque la vida te ama demasiado como para permitir que sigas dormido. Cuando despiertas, te das cuenta de que nada externo tiene el poder de destruirte. Las circunstancias pueden doler, sí, pero el sufrimiento solo aparece cuando resistes lo que es, cuando no aceptas una pérdida, cuando no perdonas una ofensa, cuando esperas que la vida se comporte de cierta manera. Ahí es donde el sufrimiento se instala. Y sin embargo, cuando dejas de resistir, cuando sueltas la necesidad de controlar, algo cambia. El mismo dolor que antes te aplastaba se transforma en comprensión, en madurez, en fuerza interior. Eckhart Tolle lo llama la alquimia de la conciencia, el proceso mediante el cual el sufrimiento se transforma en sabiduría. Pero esa transformación no ocurre con esfuerzo, ocurre con presencia. Ocurre cuando te detienes y dices: esto que siento, también está bien. Esa simple frase, ese sí interior, tiene más poder que 1000 afirmaciones, porque te alinea con la realidad, y cuando te alineas con la realidad, la energía fluye. Tu mente se calma, tu cuerpo se relaja, tu corazón vuelve a abrirse. Lo que antes era resistencia se convierte en rendición, y en la rendición descubres la verdadera fuerza. El hombre que ha dejado de resistir ya no necesita demostrar nada, ya no necesita controlar a nadie, ya no necesita ganar cada discusión ni tener la razón.
porque ha entendido que la verdadera victoria es la paz interior. Mira a tu alrededor. Vivimos en una era de ruido. Ruido mental, ruido emocional, ruido tecnológico. Nos bombardean con mensajes que alimentan el ego. Sé más exitoso, compite, destaca, sé mejor que los demás. Y sin darnos cuenta, nos desconectamos del silencio, del presente, del ser. Esa desconexión es el origen del sufrimiento moderno. Por eso, Tolle insiste tanto en la práctica de la quietud. No necesitas irte a una montaña, ni meditar durante horas. Solo necesitas estar aquí, completamente presente en lo que haces. Si caminas, camina. Si comes, come. Si escuchas, escucha de verdad. Porque cuando estás completamente presente, no hay espacio para el sufrimiento. El sufrimiento solo puede existir cuando la mente domina el momento. Cuando la mente dice, esto no debería estar pasando, pero la vida no entiende de debería. La vida simplemente sucede, y tú puedes resistirla, o fluir con ella. Aceptar no significa rendirse ante la injusticia, significa reconocer la realidad tal como es, para poder actuar con claridad. Solo desde la aceptación puedes cambiar algo realmente. Mientras te resistas, actúas desde el miedo, desde la inconsciencia. Pero cuando aceptas, actúas desde la calma, y desde la calma, cada decisión tiene poder. Tolle dice que la conciencia es como el sol. No lucha contra la oscuridad, simplemente la ilumina. Cuando traes conciencia a tu mente, los pensamientos pierden su control. Cuando traes conciencia a tu cuerpo, la tensión se disuelve. Cuando traes conciencia a tu vida, el sufrimiento deja de ser tu identidad. Y ahí, en ese punto silencioso, descubres quién eres realmente. No eres tu historia, no eres tus heridas, no eres tu miedo, eres la presencia que lo observa todo. Esa presencia es tu verdadero hogar, y volver a ella es recordar quién has sido desde siempre. Todo lo que has aprendido hasta ahora no sirve de nada si no lo aplicas. La verdadera transformación no ocurre cuando entiendes las palabras, sino cuando vives la experiencia. Puedes leer 100 libros espirituales, escuchar 1000 conferencias, repetir afirmaciones cada mañana, pero si no llevas la presencia al momento en que alguien te irrita, te contradice o te decepciona, seguirás siendo esclavo del mismo patrón. Esa es la prueba real del despertar, la vida cotidiana. Eckhart Tolle lo enseña con claridad. Cada situación de la vida es una oportunidad para despertar. No importa si estás atascado en el tráfico, discutiendo con tu pareja o sintiendo frustración en el trabajo. Cada instante te ofrece la posibilidad de practicar la conciencia, de detenerte y observar, de recordar quién eres más allá del ruido de la mente. Imagina que estás en una reunión laboral. Alguien critica tu trabajo injustamente. Sientes cómo la ira sube desde el estómago, cómo la mente empieza a gritar, no es justo, tengo que defenderme. En ese momento, tienes dos opciones: reaccionar desde el ego o responder desde la presencia. Si reaccionas, entrarás en el mismo ciclo de resistencia, culpa, enojo, resentimiento. Pero si te detienes por un segundo, respiras y observas la emoción sin juzgarla, algo cambia. Ya no eres el enojo, eres quien lo ve. Y al observarlo, el enojo pierde poder. Esa es la práctica. Eso es vivir despierto. La presencia no es algo que consigues con el tiempo, es algo que eliges en cada momento. Cuando recuerdas que no eres tus pensamientos, comienzas a actuar desde una inteligencia más profunda. Tus decisiones se vuelven más claras, tus relaciones se vuelven más sinceras, tu energía cambia. En el trabajo, esto se traduce en calma. Mientras otros se desesperan, tú mantienes la serenidad, y esa serenidad no es pasividad, es poder. Porque cuando la mente está en silencio, la intuición puede hablar. En tus relaciones,
la presencia se convierte en amor, no en un amor romántico, sino en una aceptación profunda del otro tal como es. Dejas de exigir, de comparar, de culpar. Empiezas a escuchar de verdad, a sentir la conexión más allá de las palabras. Y en cuanto al propósito, no necesitas buscarlo desesperadamente. El propósito no se encuentra en un plan de 10 pasos, ni en una meta lejana. Tu propósito está en este momento, en la calidad de atención que pones en lo que haces. Cuando estás completamente presente, cualquier acción, por pequeña que sea, se vuelve significativa. No importa si estás limpiando la casa, cuidando a tu hijo o escribiendo un correo electrónico. Lo importante no es qué haces, sino desde dónde lo haces. Si lo haces desde la inconsciencia, estás alimentando el ego. Si lo haces desde la presencia, estás expandiendo la vida. Esa es la diferencia entre vivir dormido y vivir despierto. Eckhart Tolle dice que cuando actúas desde la conciencia, incluso los desafíos más grandes se convierten en portales hacia la libertad, porque ya no los ves como enemigos, sino como maestros. El tráfico se convierte en una oportunidad para practicar la paciencia. El conflicto se convierte en una oportunidad para observar el ego. La pérdida se convierte en una oportunidad para descubrir tu fortaleza interior. Así se transforma el sufrimiento, no escapando de él, sino atravesándolo con conciencia. Y cuando haces eso una y otra vez, algo dentro de ti cambia. El dolor ya no te domina, la ansiedad ya no te consume, el miedo ya no te dirige. Empiezas a sentir una calma constante, incluso en medio del caos. Una serenidad que no depende de las circunstancias. Eso es el verdadero poder interior. El mundo exterior seguirá cambiando. Habrá retos, altibajos, pérdidas y logros. Pero tú, ya no serás una hoja arrastrada por el viento. Serás el árbol que permanece firme en medio de la tormenta. Esa es la madurez espiritual. Esa es la libertad que no se puede comprar, ni fingir, ni enseñar con palabras. Solo puedes vivirla. Y cuando la vives, todo cambia. Tus relaciones se vuelven más auténticas. Tu trabajo se llena de propósito. Tu cuerpo se relaja. Tu mente se aquieta. Y la vida, por primera vez, se siente ligera. Porque ya no estás peleando contra ella. Entonces descubres algo que Eckhart Tolle repite con frecuencia. La vida no está aquí para hacerte feliz. Está aquí para hacerte consciente. Y cuando te haces consciente, la felicidad aparece sola, sin esfuerzo, sin búsqueda, sin necesidad de que nada sea distinto. Hay momentos en los que todo se derrumba, cuando pierdes lo que más amabas, cuando alguien se va sin explicación, cuando los planes fallan, los sueños se desmoronan y el mundo parece volverse gris. En esos momentos, la mente grita, ¿por qué a mí? ¿Qué hice mal? ¿Cómo salgo de esto? Y ahí, justo ahí, comienza la batalla interna. El ego quiere respuestas, quiere culpables, quiere entender por qué el dolor existe. Pero el sufrimiento no desaparece con explicaciones, solo se disuelve con presencia. Eckhart Tolle dice que el sufrimiento profundo tiene una función sagrada. Destruye la ilusión de control, rompe el falso sentido del yo que creías ser. Cuando pierdes algo que te definía, una relación, un trabajo, un rol, sientes que te mueres. Y, de alguna forma, es cierto. Lo que muere es una parte de ti que estaba identificada con esa forma. La pérdida es el fuego que quema lo falso. Y lo que sobrevive a ese fuego, eso eres tú de verdad. Es fácil hablar de conciencia cuando todo va bien. Pero el despertar real ocurre cuando la vida te arrodilla. Cuando ya no puedes seguir con tus viejas estrategias. Cuando no hay a quién culpar, ni a qué aferrarte. Ahí, en medio del vacío, la mente se rinde, y lo que queda es el silencio. Un silencio que no es ausencia, es presencia pura. Ese silencio no viene de la resignación, sino de la comprensión profunda de que nada fue perdido realmente.
porque lo que eres no puede perderse. La esencia no muere, solo las formas cambian. Cuando estás atravesando el dolor, no lo niegues. No finjas estar bien. No busques taparlo con distracciones. Permítete sentirlo completamente. Permítete quebrarte si es necesario. Pero mientras sientes, mantente consciente. Observa el dolor sin convertirlo en una historia. No digas, esto no debería pasar. Solo di, esto está pasando y lo estoy sintiendo. En ese instante, el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. El sufrimiento pierde su poder porque ya no luchas contra él. Eckhart Tolle llama a esto el portal del presente a través del dolor. Cada vez que aceptas completamente el sufrimiento, atraviesas una puerta invisible hacia una dimensión más profunda de ti mismo. Ahí, en lo más oscuro, nace la luz. Los hombres que más fuerza interior desarrollan no son los que evitan el dolor, sino los que lo enfrentan con conciencia. No con frialdad ni indiferencia, sino con apertura. Porque la apertura es poder. Solo un hombre que se atreve a sentir puede transformarse. Si estás viviendo una pérdida, una ruptura, un fracaso, recuerda esto. Nada de eso te está destruyendo. Solo está destruyendo la parte de ti que vivía dormida. Y aunque duela, eso es una bendición. La vida, en su sabiduría, a veces te quita lo que creías necesitar, para devolverte a lo que realmente eres. A veces, lo que llamas el peor momento de tu vida es el inicio de tu liberación. Tolle enseña que cuando el ego sufre una derrota total, la conciencia puede emerger sin obstáculos, porque ya no hay nada que proteger, nada que demostrar, nada que ganar. Solo queda el ser, y ese ser no sufre, ese ser observa, ese ser es. Cuando llegas a ese punto, el dolor sigue existiendo, pero ya no te domina. Lo sientes, pero no te define. Lo atraviesas, pero no te destruye. Entonces algo milagroso ocurre. Empiezas a sentir gratitud, incluso por las pérdidas. No porque disfrutes el sufrimiento, sino porque reconoces lo que te enseñó. Te diste cuenta de que lo que realmente eres nunca estuvo en riesgo. Cuando entiendes esto, la muerte ya no asusta. Las rupturas ya no te quiebran. Las decepciones ya no te amargan. Porque sabes que detrás de cada final hay un renacimiento. Esa es la enseñanza más profunda de Eckhart Tolle. El sufrimiento es el fuego que purifica la conciencia. Y cuando lo atraviesas con presencia, no te destruye, te libera. La próxima vez que la vida te quite algo, no te precipites a reconstruirlo. Quédate quieto. Escucha lo que ese vacío intenta mostrarte. Porque el vacío no está ahí para castigarte, sino para recordarte que nada externo puede completarte. Cuando aprendes a descansar en ese vacío sin miedo, descubres algo indescriptible. Una paz tan profunda, tan estable, que no depende de nada. Y esa paz no viene después del sufrimiento. Nace dentro de él. Ahora ya lo sabes. El sufrimiento no viene del mundo. Viene de tu mente. Y la mente solo tiene poder sobre ti cuando estás inconsciente. Por eso, el camino hacia la libertad no consiste en cambiar tu vida entera, sino en cambiar la forma en que la vives. No necesitas una nueva realidad externa. Necesitas una nueva relación con lo que ya es. Eckhart Tolle lo repite una y otra vez. El despertar no es un logro, es un recordatorio. No tienes que convertirte en alguien distinto. Solo tienes que recordar quién eres cuando no estás atrapado en tus pensamientos. Vivir despierto no significa aislarte del mundo, ni convertirte en un místico. Significa estar totalmente presente en lo que haces, en cómo hablas, en cómo miras a las personas, en cómo caminas por la calle, en cómo respiras. Significa no vivir en reacción, sino en respuesta. Significa actuar con conciencia, no con impulso. Cada día te ofrece cientos de oportunidades para practicarlo.
Cada vez que alguien te interrumpe, que algo no sale como esperabas, que sientes frustración o impaciencia, ese es tu entrenamiento espiritual. Ahí es donde eliges entre el viejo tú, reaccionando, resistiendo, quejándote, o el tú consciente, que observa, respira y permanece presente. No se trata de eliminar tus emociones, se trata de dejar de ser dominado por ellas. Porque cuando eres consciente, las emociones fluyen como olas en el océano. Vienen, se expresan y se van. Pero tú, la conciencia, permaneces. Esa estabilidad interior es lo que el mundo moderno necesita desesperadamente. Hombres que no huyan del silencio, que no busquen validación en el ruido externo, que sepan mantenerse firmes, serenos y presentes incluso en medio del caos. Ser un hombre consciente no es ser frío, es ser libre. Libre de la necesidad de controlar, de complacer o de competir. Libre de ser esclavo de tus pensamientos. Libre para actuar desde la calma, no desde el miedo. Y cuando logras eso, tu energía cambia por completo. La gente lo siente. Las situaciones responden de forma diferente. El universo empieza a reflejar tu nueva frecuencia. No porque haya magia, sino porque la realidad exterior siempre obedece a la energía interior. Cuando estás presente, te vuelves magnético. Tu comunicación mejora. Tu creatividad florece. Tu cuerpo se llena de vitalidad y tu mente descansa. Dejas de forzar las cosas. Empiezas a fluir con la vida. Y en ese fluir, descubres una inteligencia más grande que tú. Tolle lo llama la inteligencia del ser. No es una idea, ni un concepto. Es una guía viva que se manifiesta a través de ti cuando estás en silencio. Te das cuenta de que no eres el hacedor, eres el canal por el cual la vida actúa. Y esa comprensión disuelve por completo el sufrimiento. Porque el sufrimiento solo existe cuando el ego dice: esto no debería pasar. Pero cuando dejas que la vida sea como es, cuando aceptas el momento con un sí total, sientes una paz tan profunda que nada externo puede romperla. Esa paz no depende de resultados, no depende de logros, depende de tu conexión con el presente, y el presente siempre está disponible. No mañana, no después, ahora. Este es el secreto que Eckhart Tolle ha compartido con millones de personas en todo el mundo. El sufrimiento no es tu enemigo, es el maestro que te empuja hacia el despertar. Cuando te haces consciente, el sufrimiento pierde su propósito. Ya no tiene que gritar para que lo escuches. Y así, un día, simplemente desaparece. Porque ya aprendiste la lección. Entonces la vida se vuelve simple otra vez. Respirar se siente bien. Caminar se siente bien. Estar vivo se siente suficiente. No necesitas escapar de nada. No necesitas llegar a ningún lado. Estás completo. Esa es la verdadera libertad. Esa es la vida sin sufrimiento. No porque no existan desafíos, sino porque ya no te identificas con ellos. Así es como se vive despierto. Así es como se conquista la mente. Así es como dejas de crear tu propio sufrimiento. Porque cuando eres presencia pura, cuando eliges la conciencia sobre el pensamiento, la aceptación sobre la resistencia y la calma sobre la reacción, te conviertes en aquello que nada ni nadie puede alterar, la conciencia misma.